tenían la noción de lo que era. Sin embargo, lo hemos ido perdiendo. Es difícil porque hay que como que trasladarse al principio de por qué existe la política, ¿verdad? Y la sociedad tal cual como nosotros la conocemos, la forma de relacionarnos es con un pacto social en donde nosotros todos determinamos que van a haber ciertas personas que van a tomar las decisiones, Claro. ¿cierto? Y que esas decisiones nos van a involucrar y nos van a afectar a todos. Y hemos decidido en el mundo moderno que la mejor forma de hacer esa organización es a través de la democracia, ¿cierto? Y una vez que estamos en democracia, ¿qué significa democracia? Sí. Básicamente que somos todos nosotros iguales y que a través de nuestro voto elegimos quiénes van Que a nos va a tomar representar. esas decisiones. Es decir, ya dejan de ser simplemente tomadores de decisiones, sino que pasan a ser además nuestros representantes, que es súper importante. Y todas esas personas que nosotros vamos eligiendo y que nos representan, hacen política. Y la política es ver cómo entre ese grupo importante de representantes que tienen distintas ideas, distintas posiciones, que representan a distintas personas, van poniéndose de acuerdo de una u otra manera, y si no se ponen de acuerdo a través de votaciones, ¿cierto?, toman decisiones de gobierno, es decir, de administración, que nos afectan a todos nosotros y van a ir tomando decisiones que van a ir decidiendo, valga la redundancia, cómo se solucionan ciertos problemas, cómo se toman y cómo se consiguen ciertos objetivos. Entonces nosotros, que somos los que no estamos en la toma de decisiones, sino que somos los que somos representados por otros, si nos abstraemos de este juego, básicamente lo que estamos haciendo es dejar chip libre para que aquellos que deberían representarnos no tomen decisiones pensando en nosotros, sino que quizás las tomen pensando en ellos mismos. Y representarnos en términos de realidades que nos afectan día a día. Estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de temas que sí nos afectan en nuestra vida cotidiana, la de familia, hijos, cercanos, amigos, de todos. O sea, no es algo de lo que nos podamos abstraer, no es algo de lo que no debemos no tener atención, todo lo contrario. Si nosotros pudiéramos abstraernos de la política y eso trajera como consecuencia que se acaba la política, el país dejaría de moverse, dejaría de funcionar. Entonces lo que pasa es que cuando una persona se abstrae de la política, por ejemplo, con lo más básico, es decir, no, yo no voy a votar. Exacto. ¿Ah? No, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a votar si al final siempre yo lo mañana igual me tengo que levantar a trabajar, ¿cierto? Eso lo hemos escuchado tantas veces. Sí. Pero que esa persona no vaya a votar no significa que no va a haber política, significa que otro va a decidir por él o que cada vez menos personas van a ir tomando las decisiones y por lo tanto esas decisiones van a ser a lo mejor menos representativas de todos nosotros. Y yo creo que eso quedó en evidencia en la última votación del proceso constituyente. Exacto. Ahí la gente por primera vez volvió a sentir que esto era importante, que no daba lo mismo el resultado de la elección. Entonces se levantó y dijo, ¿saben qué más? Yo ahora sí voy a ir a hacer política. Ahora, en esos términos, José Luis, el voto voluntario, obligatorio, es un punto muy importante. Igual necesitamos nosotros los chilenos quizás ese empujón de decir, oye, sí, estás obligado a ir a votar. Sí, yo creo que sí, yo creo que es importante por dos razones. Primero, porque mientras menos gente vote, menos representativa es la política, primero. Y nosotros queremos vivir en un país en que esté la mayor cantidad de personas representadas, ¿cierto? Y segundo, porque que funcione bien la política no es solo responsabilidad de quienes la ejercen, sino también de quienes elegimos. Entonces hay un deber ahí. Una vez que yo voy y ejerzo mi derecho a votar, también estoy cumpliendo con un deber, y ese deber lo que hace también es que me envalentone y me permite el día de mañana ir a hacer las exigencias que yo legítimamente puedo hacer por aquella persona por la que yo voté, por la que me está representando, por la que salió electa. Entonces, cuando vemos que los ciudadanos nos abstraemos del debate político, del más simple ejercicio político que es ir a votar, bien vale la pena entonces decir, ¿saben qué más? Esto tenemos que corregirlo de alguna manera, y en este caso ha sido con el voto obligatorio. Que fue representativo en términos de las últimas elecciones que hemos vivido, y eso yo creo que lo hemos concientizado todos y también nos hace llevar a mayor realidad de decir sí es importante, sí es relevante. Independiente de eso, José Luis, vivimos en un ambiente en el cual sabemos que hay un rechazo, por llamarlo así, a la política. Sí. Ya sea de jóvenes, ya sea de personas de distintas edades. Yo creo que ya no es un tema solamente etario,
sino que existe el ya siempre es lo mismo, no hay confianza, no hay... ¿Qué pasa en este minuto en la política? ¿Qué caminos vemos? Sobre todo en este momento que vemos demasiado diferentes aristas que están involucradas en distintos procesos. Yo creo que hay dos cosas que distancian dramáticamente la política de los ciudadanos. La primera es la pérdida de confianza. Y la confianza se pierde cuando me mienten, cuando veo que el que está en el puesto y en el cargo, lejos de hacer la pega, lo que hace es beneficiarse a él, Sí. o cuando me dijeron que iba a ser una persona trabajadora y yo veo que no hace mucho más que cumplir, y eso afecta mucho la confianza en la policía. Y lo segundo, que afecta mucho la confianza en la democracia, es cuando yo veo que aquellos que me deberían representar están hablando y haciendo cosas que a mí en verdad, en el día a día, No me te afectan. afectan, ni te interesan, ni te sirven. Entonces, cuando yo llego a mi casa, después de un día de trabajo, y los temas que me importan, con los cuales hablo con mi señora, con mi marido, con mi familia, después no los veo representados en el debate político, es muy difícil que yo sienta que me están representando de verdad. ¿Ah? Y yo veo que eso, por ejemplo, en este gobierno que estamos ahora, ha pasado. Al principio entró este gobierno con el anuncio y con la idea de que iban a cambiar todo, que eran personas distintas, que iban a hacer las cosas bien, y se llevaron buena parte del primer año hablando de la comisión constituyente, la primera que tuvimos, ¿cierto? Termina eso, y cuando todos ahí esperábamos que se pusieran a hacer la pega por los temas que nos atañen a todos. Con la pega del día a Del día a día. esa que afecta a diario. Exactamente. Vimos que escándalos de corrupción, vimos que empezaron a girar en torno al nuevo proceso constituyente. Luego de eso empezaron a girar en torno a la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre del 73, y ahora vemos que están dedicados a hablar de nuevo sobre el Consejo Constituyente que está trabajando. Entonces, al final de cuentas, uno no se puede dedicar, cuando está en una situación de gobierno, a hablar de política, a hablar de temas generales, porque la primera obligación, Sí. por algo el poder, el presidente, por algo se llama poder Ejecutivo. ejecutivo. Sí. La palabra no puede ser más precisa, es para ejecutar, ¿cierto? No es para opinar, no es para... Y de la manera más eficiente Y la posible. manera más eficiente. Entonces, Sí. yo creo que hoy día estamos en una situación que es bien compleja, porque por un lado vemos que los grandes temas políticos se distancian de mi día a día. De las necesidades más básicas, en el Exactamente. fondo. Y por otro lado, vemos que quienes están en la posición de gobernar están en los grandes temas políticos, ideológicos, y muy poco a cargo de los temas del día a día. Pero dicho eso, nuestra reacción no puede ser distanciarnos, alejarnos, tiene que ser la reacción contraria. Pues bien, ya dado que yo no estoy contento, dado que yo no me siento representado, dado que las cosas no se están haciendo bien, no solamente me voy a involucrar yo y voy a ir a votar yo, sino que voy a convencer al de al lado que no voy a votar, porque si es que no lo hacemos, no veo razón para que las cosas vayan a cambiar. Esa es una gran pregunta y muchas veces yo creo que todos nos las hacemos. ¿Irán efectivamente a cambiar las cosas? Y yo creo que ahí está el punto. Empecemos por la isla más pequeña, que somos nosotros mismos, y procurar el voto, procurar el poder tener antecedentes respecto a nuestros votos también, y tener antecedentes de lo que está ocurriendo. Yo creo que sí. Yo tuve mucho tiempo atrás un gran profesor que nos decía: el muro de Berlín no se cayó, Sí, el muro de Berlín lo votaron. sí, Entonces aquí las cosas no cambian, sino que las cosas las cambiamos. sí. Ahora claro, como en política es la suma de muchos esfuerzos individuales y de muchos votos, uno como que dice, ya, pero un voto más, un voto menos, ¿qué importa? ¿Verdad? Pero es que en la práctica no es así. 1 más 1 son 2, 2 más 1 son 3, 3 más 1 son 4, y sumando. Entonces, la reacción tiene que ser al contrario, involucrarse. A mí me ha tocado conocer muchas personas que desde lo más básico, desde la representación en la Junta de Vecinos, el concejal, dice, no, pero es que lleva 10 años este mismo dirigente y la verdad es que ya no hace nada, a mí no me representa, nosotros queremos arreglar la vereda y vemos que están haciendo esto otro. Y yo muchas veces le preguntaba, bueno, ¿y tú estás dispuesto a hacer? No, lo que pasa es que no. Que no tengo Es que no tengo tiempo. tiempo. Entonces, es difícil, pues ya tú no puedes. Estás dispuesto a apoyar y ayudar y dedicarle 1 hora al día a hacer algo para corregir esta situación que tú estás describiendo.
Y claro, y cuando la respuesta es siempre con una excusa, y cada una mejor que la otra, si todas las excusas son siempre válidas. Se van superando incluso. Claro, es difícil que las cosas cambien, ¿cierto? Entonces, cuando a uno algo le importa, tiene que estar dispuesto a dar un pasito al frente, en la medida de sus propias posibilidades. Aquí no todos van a ser presidentes de la República, no todos van a ser diputados, no todos van a ser concejales, en el ámbito que le corresponda. ¿Ah? Oye, ¿y va variando la forma de hacer política? Estoy pensando a nivel tanto internacional de la realidad que se está viviendo en diferentes lugares, también en la forma chilena, que tenemos bastante revuelo, pero también yo creo que hay una nueva política que debiéramos empezar a enfrentar. Más que nueva política, es la nueva forma de enfrentar la situación, porque la política es la misma, sin embargo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo visualizas? Así como la política tiene una importancia súper relevante a la hora de dirigir hacia dónde va o no una sociedad, en la misma dimensión tiene una influencia muy importante de cómo es nuestra sociedad. La política que no está permanentemente siendo permeada por la sociedad queda anticuada, ¿verdad? Y nosotros lo hemos ido viendo en el último tiempo. Hay temas que la política ha tenido que hacerse cargo. ¿Por qué? Porque a la sociedad, y cuando uno habla de la sociedad, habla de las personas, nos importan cada vez más. Hay una forma también, antes si uno ve documental o libros de historia, ¿cierto? El político era aquel que daba discursos muy alambicados, en donde los temas eran solamente los grandes temas, ¿verdad? Y para una élite. Sin embargo, con el correr del tiempo, lo que hemos visto es que hoy día, primero, el contacto, el sentirse representado por el otro, el que me escuchen, el que me respondan, ¿cierto? Pasa a ser cada vez más importante, y meter en la agenda de los políticos los temas del día a día y de las familias chilenas. Y esa forma de hacer política ha ido cambiando. Yo creo que también que otro cambio que es súper importante, por ejemplo, es la posibilidad que existe este programa. La tecnología permite que ya no hayan 2, 3 canales de televisión, sino que haya distintas plataformas en donde se expresa opinión, en donde se entrega contenido, en donde se entrega información, y eso le permite a las personas ir aprendiendo cosas que antes no había escuchado nunca, y por lo tanto, si la persona ya fue aprendiendo, escuchó una opinión que le importaba, y todo se va enganchando, se va empoderando, entonces ya no es tan fácil que le pasen gato por liebre, ¿verdad? Exacto. ¿Ah? Entonces, todas esas cosas han hecho que, por un lado, el ejercicio de la política sea más exigente, y por otro, que la forma en que tiene que llevarse sea mucho más directa. No sé, pues yo pienso, no sé, hace 60 años atrás, no sé qué, yo para poder contactarme con un político, a alguien, tenía que mandarle una carta. Una carta que lo más probable es que no le llegara a la persona, Y sino que que tuvo toda una burocracia. Exacto. Ahora estamos a un clic. A un clic. ¿Ah? Y ese clic se siente para bien y para mal. Exactamente. O sea, Exactamente. es para ambos lados, tanto en la difusión de contenidos muchas veces que alguien no quería que se difundiera, y así sucedió, y también con la posibilidad de enterarnos y de enfrentar muchísimo más informados cualquier situación. Ojo con la forma en que nos informamos y de quién nos informamos. Yo creo que ahí está el tremendo desafío también. Ahí se abre un espacio de sumo cuidado y de responsabilidad. Porque todo este tema de las fake news, en el fondo, a mí me pasa con mis niños, cuando me cuentan algo, que yo lo encuentro medio, le digo, pero ¿cuál es tu fuente? ¿Dónde lo leíste? Sí. No, que en TikTok, no, pero ¿quién está detrás de esa cuenta? ¿Dónde lo leíste? No, pues viste si era mentira. Y lo mismo con nosotros. Claro. Muchas veces nosotros nos quedamos con el titular, muchas veces no vemos quién lo está escribiendo, y ahí también hay un sentido de responsabilidad que tenemos que tener nosotros, los ciudadanos, para primero no ir generándonos opiniones infundadas, y segundo, que es lo más terrible, para no hacer daño. Muchas veces uno hace daño al compartir o distribuir información que es falsa, y eso va no solamente horadando la imagen que tiene la política, sino que le puede hacer daño a las personas, y eso es terrible, eso es tremendo. Yo creo que el respeto es algo que debiéramos retomar, y tanto que lo que conversábamos también en el inicio, de la educación cívica es parte de respetarnos, es parte de conocernos. Y una mala imagen que se hace con una blasfemia, con cualquier forma de herir a alguien, en el término que sea, queda ahí. Y me estoy refiriendo a los medios de comunicación, me estoy refiriendo muchas veces a estas noticias falsas, y que aunque después se desmienta,
está comprobadísimo que más de alguien se va a quedar con la noción negativa o con la mentira que hay detrás de eso. Entonces también tengamos respeto, tengamos cuidado con lo que emitimos y con lo que estamos, de la manera en que nos estamos relacionando. José Luis, si lo llevamos el tema de tanto de la política y la participación, que es una palabra que a mí me llama muchísimo la atención, la participación ciudadana. Si hacemos la comparación con otros países, con país vecino, conocidísimo porque siempre han tenido una participación excelente los argentinos. ¿Cuál es la diferencia con Chile? Porque ellos, tú con quien converses, van a tener una opinión, van a estar informados de lo que esté sucediendo, van a tener noción de que es importante su voz. Sí, la participación política propiamente tal en términos de voto, crecientemente en el mundo ha ido disminuyendo. ¿Ya? O sea, entre el 50 y el 60% del padrón electoral es el que termina yendo a votar. Sin embargo, y un muy buen ejemplo el que pusiste de Argentina, aunque no necesariamente terminen yendo a votar, sí tienen la percepción de que el tema es suyo. Sí. El tema es mío y yo tengo derecho a opinar, tengo derecho a exigir, tengo derecho a pedir, porque me afecta en mi día a día. De otra forma, en Estados Unidos pasa lo mismo, que es con la idea que la tienen grabada a fuego, en inglés se dice los taxpayers, que son los contribuyentes, los pagadores de impuestos. Y ellos dicen, oye, yo soy un pagador de impuestos, por lo tanto respóndame. Claro. Por lo tanto trabaja bien. Por lo tanto, si cometiste un error, sufre una consecuencia. ¿Ah? Y ese empoderamiento del ciudadano es muy importante. Y yo lo veo crecientemente en Chile, pero desde una lógica más desde la crítica que desde el involucramiento. Desde el hacer. Claro, más que desde el hacer. En el fondo nosotros es como lo típico que decimos, bueno, cuando juega la Roja, todos somos directores técnicos, cuando no sé qué, ¿cierto? Y que va más desde, este gallo no sabe nada, yo lo haría mejor. No, si se equivocó por todo, más que del involucramiento. Entonces, yo creo que lo que a nosotros nos falta como ciudadanos y como sociedad es entender que lo que pasa en Chile lo decidimos nosotros. Si lo que pasa en Chile no lo deciden en otra galaxia. Lo que pasa en Chile lo decidimos nosotros. Es acá, cada uno de nosotros. En la conversación en la casa, en la conversación en el barrio. De repente, si uno se da cuenta, ejercer liderazgo. Si no, es que yo voy a hablar de esto con mi vecino, me va a mandar a buena parte. Bueno, pero es que es importante. Vale la pena hacerlo. ¿No? Sí. Y llevar la conversación en términos de respeto también. Yo creo que eso tenemos que aprender a relacionarnos con las diferencias de opiniones que podamos tener. Cada uno tiene su noción parcelida de la verdad, que no por eso es más o menos válida que la de otro. Sin embargo, cuando entendemos el escenario político chileno y yéndonos ya más a territorio nacional y actual, nos confundimos. Nos confundimos exactamente con la evolución que han tenido todas las fuerzas políticas, que en un minuto vimos contrapuestas, en otro minuto teníamos cierta claridad de cómo era el escenario. Sí. Sin embargo, hoy día, la verdad que esa claridad, si alguien la tuvo en algún minuto, yo no sé dónde está. Sí, hoy día es bien difícil achuntarle a lo que va a pasar, en el fondo, porque está todo tan atomizado, está todo tan disperso, y y ese es un efecto del sistema político que tenemos. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros hace años atrás teníamos un sistema que se llamaba el famoso sistema binominal, ¿verdad? Donde uno votaba y salían elegidas dos personas, ¿cierto? Y eso lo que hacía era incentivar la aglomeración de partidos en pactos, ¿verdad? Exacto. ¿Cierto? En grupos. Tener dos fuerzas en el fondo, tener dos fuerzas y eso, fuerzas. Y ahí se hizo un cambio por un sistema proporcional, sobre texto de que era más democrático. Y yo me acuerdo haber participado en debates en esa oportunidad. De que era mejor, que era más representativo en el fondo. Claro, y yo decía, y varios opinábamos y decíamos, oye, sí está bien. Una cosa es que queramos salir del sistema binominal, pero ¿hasta dónde vamos a avanzar para no irnos al otro extremo? Y al final de cuentas, lo que pasó y lo que se hizo y lo que estamos sufriendo hoy día es que nos fuimos al otro extremo, que hay una cantidad de partidos políticos que ponerse de acuerdo pasa a ser imposible. Y el otro efecto que es muy dañino es que entonces, como yo con poquitos votos, basta que tenga un porcentaje muy chiquitito para ser electo, me conformo con hablarle a mi grupo. Claro. Y muchas veces el ser díscolo, el llevar la contra, el negarse a cualquier acuerdo, les sale rentable porque necesitan solo convencer a su grupito.
¿ah? Y eso creo que a la democracia le hace mucho mal, le hace mucho daño. Esto se avisó cuando se hizo el cambio y muchos quisieron hacerlo porque era la única forma que tenían de entrar al Congreso, y en el proceso que está llevando el Consejo Constituyente ahora se están tomando medidas para resolver eso, porque independiente que sea mayoría y independiente de quien esté en la moneda, la gobernabilidad es algo fundamental. Algo fundamental y que es lo que nos afecta en el fondo a diario, y entender estos pequeños conceptos muchas veces y de la manera quizás más didáctica posible, como lo estamos tratando de transmitir desde lo más básico de qué es la política y cómo nos sirve involucrarnos y participar en el ámbito, y también entender cuáles son los procesos que se están viviendo hoy día. Como analista yo me imagino que debes estar constantemente también viendo y evaluando las diferentes fuerzas que se van dando en base a las coyunturas que están. Sí. La de hoy es particularmente decisiva también para cómo va a ser el futuro de nuestro país. Sí. Si tuviéramos que dar, quizás es muy abierto lo que voy a decir, pero no un consejo, pero sí tips en qué comenzar a fijarnos, que podemos ir evaluándolos nosotros de manera poder estar también atentos para poder salir adelante también con todo este proceso en términos de conocimiento. Y si bien se nos acaba el tiempo, pero darnos uno antes de que podamos ir y dejar también abierta la puerta de qué fijarnos para las otras sesiones. Yo me fijaría en tres cosas para el ciudadano común y corriente. Primero, en el proceso constituyente, no quedarse con los titulares. Nosotros hemos visto que la defensa de la vida, que el pago de las contribuciones, pero no obstante eso, ahí deben haber ya al menos 50 normas, ya procesos a aprobarse, que son muy importantes. Entonces, dedicarle atención al proceso constituyente. Segundo, en el Congreso hay reformas muy importantes para la vida de todos nosotros. Sí. Si van a subir los impuestos o no van a subir los impuestos, la reforma previsional, etcétera. Y ahí muchas veces uno se queda con el canto sirena, pero no está avanzando mucho y no se está haciendo nada. Y lo tercero es analizar la pega propiamente tal que está haciendo el Ejecutivo y el Gobierno. Porque uno a veces se contenta con que ve al presidente o un ministro hablando en la tele y decir, ah, ya, si para eso están. No. Piense y usted diga, a ver, los ministerios sectoriales, vivienda, ¿están entregando más casas o no están entregando más casas? Salud, a ver, ¿he visto cambio o no he visto cambio en el hospital? Seguridad, ¿me siento o no me siento más seguro? Trabajo, ¿hay más puestos de trabajo o no hay más puestos de trabajo? Analizar y ponerle nota también al día a día, entendiendo que eso es responsabilidad y pega del Ejecutivo. Qué importante es poder tener atención con estos tres temas relevantes que tenemos que empezar nosotros a poder concientizar y hacernos parte, de esta manera hacernos parte y partícipe de lo que realmente nos interesa, que es tener una mejor vida, un mejor bienestar y una mejor calidad también y armonía de como ciudadanos. Gracias, José Luis. Al contrario, gracias a ti. Invitadísimo para que podamos seguir hablando de estos y otros temas, también ir de a poquito interiorizándonos y entendiéndolos de mejor manera. Yo feliz, encantado, muchas gracias. Un gusto poder haber compartido hoy día con José Luis Iriarte, consultor y analista político. Nos vamos a separar en una pausa comercial, pero así, miren, es así de cortita, así que usted no se vaya y vamos a regresar muy pronto para seguir compartiendo con usted. ¿Te cuento qué viene después? ¿Qué viene? Vamos a hablar de deporte, importante, estamos cerca de Santiago 2023, así que vamos a conversar de eso y mucho más con nuestro querido comentarista deportivo Javier Carrera. Vamos y volvemos, no se separen.